SER Podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Hace apenas 2 semanas saltaba la noticia, y la verdad es que nos dejaba impresionados, la noticia del asesinato en Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, de Andriy Pornov, un abogado ucraniano, prorruso, que murió tiroteado a las puertas de un colegio. Esto está todavía en investigación, se intuye una investigación complicada por esas conexiones, empresariales, pero también políticas que tenía la víctima. Estuvo metido en política, en su día fue asesor del expresidente Yanukovych, pero todo indica que esto va a ser, o ha sido ya, una cosa de profesionales. Hace menos, este fin de semana, tuvimos otro caso llamativo en Fuengirola. Un encapuchado mató a tiros a 2 personas en un bar irlandés, en pleno paseo marítimo. Es el 7º tiroteo en la provincia de Málaga, desde Semana Santa. Y hoy Patricia nos propone fijarnos en estos delitos, en estos crímenes cometidos por profesionales, por sicarios. Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estos son los más recientes, ya han sido muy llamativos. Un colegio, un bar irlandés, en un paseo marítimo, pero en España tenemos otros ejemplos de asesinatos llevados a cabo por profesionales, y hoy nos propones poner el foco, nos va a servir como ejemplo de cómo se organizan y qué hay detrás de estos crímenes, en un caso concreto que también tiene mucho de especial y de llamativo, el que se cometió también aquí en Madrid el 12 de septiembre de 2014. Sí, ese día un hombre se sube a su coche, es un Smart blanco, después de acudir a un curso de formación de desempleo. Él se había quedado sin trabajo hace poco y iba ahí a seguir estos cursos. No tiene tiempo casi de reaccionar después de subirse al coche, cuando ve que una persona se coloca en la ventanilla, le hace como toc, 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 y acto seguido le descerraja, creo que fueron 8 o 9 tiros, que obviamente acaban con él en el acto. Obviamente esto parece un crimen cometido por profesionales. Después ese pistolero se va en moto, que es algo también bastante habitual en este tipo de homicidios, y llegan a la escena los investigadores de homicidios, la policía, y se pone manos a la obra. ¿Y con qué se pone? La principal vía de investigación casi siempre es la víctima y su entorno, que es lo que tienes ahí. Se ponen a investigar posibles negocios turbios, asuntos pendientes, enemigos de algún tipo, algún rollo sentimental, todo. ¿Y encuentran algo? ¿Por dónde va la investigación? No hay absolutamente nada. El hombre está completamente limpio, tiene una vida normal, es un chaval deportista, es normal. Entonces no hay nada y empieza a surgir una duda. ¿Y si no iban a por él? Así que en ese momento la investigación, cuando se dan todas estas vías por agotadas, las vías habituales, cobra fuerza la idea de que podía tratarse de un error. Esta persona no tenía ningún tipo de vínculo con el crimen organizado, no tenía nada relacionado con drogas ni nada parecido. Un chaval normal que salía a hacer un curso. Nada que se mete en el coche. Nada que lo relacionara, desde luego, con sicarios, con asesinos profesionales. Así que dijeron, vamos a investigar con quién han podido confundir a este hombre. Uf. Y se dan cuenta de coincidencias que, de verdad, son casi imposibles. Si tú haces una película, es que no te sale de esta manera. Resulta que tenía el mismo coche, ese Smart blanco del que hemos hablado, y cierta similitud física, además, que un famoso alunicero. Los aluniceros son estos que estampan el coche contra los escaparates y se llevan todo lo posible. Pero es que además el edificio al que él iba a ese curso de formación era el mismo en el que estaba el gimnasio que frecuentaba ese alunicero. Y dijeron, ¿y si van a por él? Ya, o sea, que la mala suerte de este chaval fue que en el mismo edificio donde él iba a dar un curso había un gimnasio en el que era el objetivo real de esta operación, que salvó su vida de milagro por esta casualidad, ¿no? Efectivamente, era un alunicero bastante famoso de aquella época, todos estos delincuentes que se hicieron, vamos a decir, famosillos, ¿no? O célebres a principios de los 2000, que fue cuando se generalizó este tipo de delincuencia. Era eso, estamparse contra el escaparate, llevarse todo lo posible en cuestión de segundos. Y lo que pasaba con estos aluniceros, con este en concreto, era que daban saltos criminales, ¿no? A otro tipo de delincuencia. En este caso, había empezado a robar a quien no debía, en este caso a narcos, y querían llevarse su venganza. Ahí sí estaba la conexión con el narco que no habían encontrado en la víctima real. Exacto. Jaime Sanz de Bremont, buenas tardes. Buenas tardes. Jaime es el abogado de la acusación. En este caso, lo primero que impacta al escuchar este caso que nos trae Patricia, y que usted conoce bien, claro,
Espero que sea algo ¿Cuándo realmente fue la última vez que excepcional. dijiste? Muy raro o igual no es tan raro. Bueno, lo que es excepcional es el error que cometieron los sicarios, pero por desgracia no es tan excepcional el asesinato cometido por sicarios. Yo, por ejemplo, también llevé la acusación de un asesinato aquí en Madrid de un abogado que también fue asesinado por sicarios. Y además, dicho sea de paso, sicarios españoles, ni siquiera colombianos. Digo porque sicarios inmediatamente uno asocia pues, a colombianos o de algún país mexicano, de países en los que es más habitual este tipo de sucesos, pero sin embargo, como digo, no ni siquiera puede otorgarse la exclusiva, ¿no? Venimos de hablar en el tramo anterior de prejuicios contra los gitanos, aquí también parece que pueden aplicar, pero no, también hay sicarios nacidos en España y que hacen este tipo de operaciones criminales. Se llegó a detener aquí a los autores materiales, ¿no? Se detuvo en Colombia al autor material, porque el autor material que circulaba con una identidad falsa, después de comprar un pasaje con su verdadera identidad desde Barcelona, sin embargo no cogió ese vuelo y marchó en coche hasta Lisboa, y ahí con otra identidad falsa pues voló a Guatemala y de Guatemala a Colombia. Lo que pasa es que en la medida en la que aquí se procedió tiempo después, concretamente, años después, a la detención de otro de los partícipes, uno de los que había estado llevando a cabo las vigilancias, pues en horas se presentó una persona muy nerviosa en el aeropuerto de Bogotá, que llamó la atención de los policías de Bogotá, que le pararon, le pidieron la documentación y comprobaron que tenía también documentación falsa. Resultó ser esta persona, fue detenida, pedimos la extradición y fue traída aquí a España. Uno de ellos dirigía, tengo entendido, una oficina de cobros en Madrid. Sí, ¿Qué es esto de una oficina de cobros? La oficina de cobros es el lugar o la persona o personas en donde se encargan los asesinatos, así de crudo. ¿Usted diría que es fácil para alguien que quiera organizar un asesinato en España encontrar la forma de encargar a unos de estos profesionales sicarios que eliminen a otra persona? Lógicamente se tiene que estar en el medio, o lógicamente se tiene que estar en determinados medios. Para el ciudadano habitual, pues no es fácil ponerse en contacto con los responsables de una oficina de cobro. Pero en determinados medios sí que hay contactos para efectivamente llegar a los que son responsables de las oficinas de cobro. En concreto, en lo que a este caso se refiere, se da la circunstancia de que el coordinador, el responsable de la oficina de cobro y el coordinador de los que perpetraron el asesinato, que también fue condenado, resulta que había sido detenido tiempo después del asesinato en Marbella, a donde había acudido con un equipo a asesinar a un empresario, es decir, en otro encargo, y por un tema de unas chicas con las que estuvieron algunos de los del equipo con el que él acudió ahí a Marbella, pues terminaron deteniéndoles ahí en sus hoteles y apartamentos, en donde les encontraron sus fusiles ametralladores en su equipaje, no ya pistolas, sus fusiles ametralladores, ¿no? Al final cayeron, si no fue por uno, fue por otro y con todo el equipo. Ellos eran los autores materiales, ¿no? El coordinador, el de las vigilancias, el que aprieta el gatillo, el que ayuda un poco a esa escapatoria. Pero ¿y los autores intelectuales? Es más difícil pillarlos, ¿no? Los que lo encargan. Lógicamente es difícil pillarlos, y también es incluso difícil pillar muchas veces la recompensa, o sea, lograr demostrar cuál ha sido concretamente la recompensa que se ha ofrecido o el pago que se ha dado por perpetrar el asesinato, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este tema se da la circunstancia de que el jurado declaró probado que el autor material había actuado por precio o recompensa, es decir, que había una agravante específica, además de la de alevosía, que cualificaba el homicidio como asesinato, pero sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues dijo que no se podía dar por probado porque no había suficiente prueba, y esto dando por probado que no había nada, que ni se conocían ni había ninguna razón por la cual tuvieran que matarle, ¿no? Pues evidentemente que si le mataron es porque les prometieron algo o les habían dado algo. Claro, porque me imagino que aquí se crea un pacto de silencio total, ¿no? Un manto de silencio, mejor dicho, que los autores materiales no sueltan prendas sobre de quién ha recibido el encargo bajo pena de casi muerte.
Absolutamente, hasta el punto de que hasta el juicio, por supuesto, todos y cada uno de los acusados negaba su participación en los hechos, pero en el propio juicio el autor material sorprendió a todo el mundo asumiendo que efectivamente él había matado a este chico, y asumió que él había matado a este chico para intentar que no condenaran al coordinador del suceso. Es decir, que él asumió la autoría, no le importó que le condenaran o saber que le iban a condenar necesariamente, con tal de intentar desgajar su participación de la participación de los demás. Ha hecho referencia, Jaime, al jurado. Hubo jurado popular en este caso. Sí. Entiendo que en un caso como este, con la participación de redes de profesionales, de sicarios, la tarea de alguien que le toca participar en un jurado popular debe ser especialmente complicada. No sé si habrá más miedo, más reparo a participar en este tipo de juicios. Bueno, en este juicio en concreto, porque además este coordinador era conocido ya por la policía, había tenido previamente juicios por homicidios y asesinatos de los que había salido absuelto, y se publicó además respecto de él alguna noticia en algún medio de comunicación, y claro, bueno, pues los jurados tenían que, evidentemente tuvieron noticia del juicio que se iba de cuál era el juicio que se iba a celebrar, pues tenían todos ellos miedo. Es decir, hubo muchos que lo expresaron además así de claro, y de hecho muchos de los testigos pidieron que se instalara un biombo para poder declarar, o sea, es decir, para declarar, para que que el acusado no les pudiera ver a ellos, ¿no? Miedo en el jurado, miedo en los testigos y miedo en el abogado. Usted, con su larga carrera, no sé si en casos como este, en el que se mezclan sicarios y profesionales, ¿tiene más miedo o se sobrelleva esto? Hombre, yo, pues evidentemente uno no está nunca tranquilo cuando lleva este tipo de historias. Yo en su día pues he tenido de todo, porque ya son muchos años los que llevo ejerciendo. Incluso tuve un episodio en el que intentaron a un compañero abogado y a mí ponernos una bomba. Yo estoy hablando de muchísimos años, y evidentemente pues este juicio me recordó o me trajo a la mente cosas que prefería no recordar y que prefería que ya no se dieran, ¿no? ¿Cómo se resolvió? ¿Cuál fue la condena final? Pues el jurado declaró culpables a todos los acusados y fueron condenados todos ellos a penas, pues el autor material a una pena en total, porque no solamente le condenaron por el asesinato, sino por la falsedad de haber cambiado la matrícula de la moto, porque cambiaron el número de la matrícula, por la tenencia ilícita de armas, en fin, bueno, otros delitos adicionales. Entonces el autor material fue condenado a una pena de 28 años y 3 meses en total, y los demás fueron condenados a penas de 22 años. Pero, como digo, con posterioridad, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rebajó algo poco, afortunadamente, las condenas, porque estimó que no se podía dar por probado que hubieran actuado por precio o recompensa, porque estimó que no había materia suficiente para dar tal hecho por probado, que sin embargo los jurados sí que declararon probado por unanimidad, además. Es decir, los jurados no tuvieron la menor duda de que efectivamente se había actuado por precio o recompensa, en la medida en la que la víctima no conocía de nada a los autores ni los autores a la víctima, o sea que por lo tanto la única explicación posible era que habían actuado por precio o recompensa, es decir, por el pago futuro de algo, ¿no? Jaime, ¿tú sabes el destino final de este objetivo que se salvó por esta confusión de los sicarios? ¿Qué es lo que pasó con ese albunicero? Pues que posteriormente se consumó el encargo por algún otro, ¿no? Pero efectivamente esta persona pues fue finalmente asesinada igualmente. Y en este caso, por ejemplo, cuando la investigación llega a la conclusión de que el objetivo real no era el fallecido, que hay otra persona a la que están intentando matar, ¿tiene algún mecanismo, no sé si la policía o las fuerzas de seguridad, no sé si para proteger a esa persona, para detenerla? Entiendo que no, porque bueno, tendría que haber un caso, una acusación y un delito cometido para poder detenerle, pero se sabe que van a intentar matarle. Bueno, bien, sí, pero evidentemente lo que los funcionarios pueden hacer es advertir a la persona, y es la propia persona la que debe a su vez solicitar las medidas que sea, si estima que son necesarias tales medidas. Yo ahí me tengo que referir al caso que he mencionado también
también anteriormente de un abogado que fue asesinado en Madrid y que pues acudió antes de ser asesinado, semanas antes de ser asesinado, a la policía a decir que bueno, pues que él observaba que debajo de su despacho hay personas que le estaban vigilando y que él temía por su vida, que sabía que iban a por él, y efectivamente pues se consumó el asesinato. Y claro, en el caso hablábamos, decía Patricia, de un alunifero que da el salto, digamos, ¿no? Que cambia de negocio y, bueno, había robado, ¿no? Una cantidad. Había robado una cantidad de droga a una mafia que luego, una banda que no se lo tomó del todo bien. En este tipo de encargos suele estar detrás el narco, las motivaciones están casi siempre conectadas con el narco, o todavía encontramos asesinatos por encargo por otros motivos, no sé si asuntos personales o otro tipo de negocios ilícitos. Sí hay algún encargo por asuntos personales, lógicamente, que tienen que ver con relaciones además personales y con temas patrimoniales, ¿no? Pero evidentemente la inmensa mayoría son por temas relacionados con el narcotráfico. ¿Y qué medidas de seguridad adoptaban los investigados, este tipo de profesionales, de sicarios? ¿Cómo es su forma de...? Me imagino que usted en los casos que ha conocido este tipo, pues no sé si tienen un patrón para evitar dejar pruebas, para ocultar sus delitos. ¿Hay algún patrón? Sí, todos y cada uno de ellos actuaban bajo identidades falsas, todos y cada uno de ellos tenían teléfonos BlackBerry en los que además iban cambiando las tarjetas telefónicas, tarjetas que además ninguna de ellas, por supuesto, estaba a su nombre, todas ellas estaban a nombre de personas que no eran localizables, intentar localizar cualquiera de las personas titular de cualquiera de las tarjetas telefónicas era un callejón sin salida, porque eran personas que o bien no existían, o bien que no estaban en España, o bien y luego evidentemente pues ir cambiando de domicilio. Pues abogado Jaime Sanz de Bremont, muchísimas gracias por esta conversación y por ayudarnos a entender mejor este tipo de casos en los que está presente la participación de profesionales del asesinato sicarios. Patricia, gracias también. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.